Buenos días, tardes, noches, la hora que sea que me estén escuchando, bienvenidos a un nuevo podcast con Adriana. El día de hoy hablaré de un artículo de Eduardo de la Vega Alfaro titulado como El cine e industria cultural en México, hacia un nuevo enfoque sociológico. Sin más preámbulos, comencemos. Para iniciar, es importante conocer la lógica en el nombre del artículo, siendo que la industria cultural suele asociarse a la Escuela de Frankfurt, especialmente a tres de sus más representativos integrantes: Theodor Adorno, Max Horkheimer y Walter Benjamin. En efecto, a principios de los 40, mientras se vivía un doloroso exilio en Estados Unidos, se desarrolla una corriente sociológica conocida como teoría crítica, surgida en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, en el que publican un texto que hoy día es clásico: La dialéctica de la ilustración, también traducido como la dialéctica de la razón. En uno de los capítulos del mencionado texto, llamado La producción industrial de los bienes culturales, acuñan, por así decirlo, el concepto de industria cultural. El propósito principal de este artículo es conocer el concepto de industria cultural. Ciertamente es bastante complejo en la medida que implicaba a la economía, la tecnología, la cultura y el poder. Fue creado por Adorno y Horkheimer para explicar y expresar su malestar frente a la producción de cultura como simple mercancía. Los sociólogos alemanes detectaron la capacidad del capitalismo para transformar los bienes culturales en simples objetos de consumo masivo. La pregunta clave que el autor trata de contestar es: ¿qué diferencia podría haber entre el cine analizado como una industria y como un medio? Y la respuesta es que quizás solo sea una simple cuestión histórica, en el sentido de que el cine fue un medio de expresión que con el tiempo devino de una complejísima estructura industrial. A partir de cierto momento y prácticamente hasta nuestros días, el cine ha sido, en la inmensa mayoría de los casos, un medio con carácter industrial, lo cual no ha evitado la realización de extraordinarias obras artísticas. Los conceptos claves son los siguientes: industria fílmica, sociología del cine, industria cultural y arte de masas. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son: número 1. El propio Carlos Monsiváis Aceves fue un escritor y periodista mexicano. Señaló en diversos ensayos y entrevistas que en México la cultura popular y la cultura de masas tienen puntos de confluencia en diversas manifestaciones, como las obras de José Guadalupe Posada, el teatro político previo a 1940, el cine de las décadas 40, 50 y 60, los cómics publicados entre los años 20 y los 60, y la música de exponentes como Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Número 2. México, país de los llamados subdesarrollados, fue convirtiéndose en receptor de los diversos artilugios: imprenta, rotativa, cámara fotográfica, cinematógrafo, disco, aparato radiofónico, aparato televisivo, entre otros, que sentaron las bases de las respectivas industrias culturales. Número 3. El cine mexicano se nutrió para desarrollar sus argumentos y sus formas expresivas de la literatura decimónica, de la prensa, de la fotografía nacionalista, de las revistas ilustradas y de la industria de las historietas. Esto convertiría también al cine, según lo señaló Aurelio de los Reyes, en un medio de propaganda de las diversas formas de nacionalismo. Una de las variantes de ese nacionalismo fue el triunfo colosal de la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, en 1936. A partir de ese momento, la cinematografía nacional comienza a jugar un papel importantísimo dentro de la industria cultural, al ofrecer una serie de productos que en la mayoría de sus casos mitifican la realidad circundante, que no es otra que la impuesta en todas sus consecuencias por el modelo de desarrollo capitalista adoptado luego del triunfo de los constitucionalistas en la Guerra Fratricida iniciada en 1910, conocida como Revolución Mexicana. Ya para finalizar, es importante mencionar las conclusiones de este artículo, los cuales son que en los últimos 12 años la industria cinematográfica mexicana ha sufrido severos cambios y durante ese mismo colapso han surgido nuevos estudios, entre los que sobresalen como por ejemplo de rigor documental y analítico, de carácter histórico-social, emprendidos por Emilio García Riera, Jorge Ayala Blanco, Aurelio de los Reyes y Luis Reyes de la Maza. No obstante, existen todavía fenómenos sin su respectivo análisis profundo, como el que en épocas recientes han comenzado a ser objeto de investigación por parte de sociólogos e historiadores iberoamericanos.
El análisis sociológico de las industrias culturales en nuestro país reclama entonces una puesta al día para poder enfrentar el inmenso reto de explicar con rigor un universo que cada día se torna más complejo.